Iniciamos la semana aquí en Quinta Visión Televisión y particularmente en tu local programa que entendemos usted sigue, lo ve, porque nos lo comentan en más de alguna oportunidad. Aquello ha sido así. Agradecemos, por cierto, y lo más interesante de todo esto es que la variedad de temáticas que abordamos queden allí a la reflexión, a la discusión, a la conversación, discusión en el buen sentido de la expresión, por supuesto. Y el tema de hoy claramente tiene ese propósito. Por lo tanto, les doy la bienvenida a todas y a todos a nuestro programa de hoy, donde vamos a explorar los efectos de la migración en nuestra región y el país, claro, especialmente en el contexto de la posible nueva ola migratoria desde Venezuela. Contamos con la presencia de dos expertos, la doctora Carolina Pinto, profesora titular de la Universidad de Viña del Mar, y Pablo Serpa, a quien usted conoce muy bien, psicólogo clínico. Juntos vamos a abordar los desafíos y consecuencias de la migración. Para tales efectos, entonces, saludo inmediatamente a Carolina. ¿Qué tal, Carolina? Gracias por acompañarnos hoy. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Encantada de compartir con ustedes. Bien, pues sí, lo mismo para Pablo. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo ha estado todo? Hola Carlos, bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto de nuevo estar con ustedes. No, y además es bueno no estar siempre con los mismos, porque Claro. sí o no, es verdad, que bueno estar con Carolina hoy y variar importantemente, digamos. Así es que vamos a ir de inmediato con las preguntas y a Carolina tengo que plantearle la siguiente inquietud. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta Chile en términos de políticas migratorias y cómo se pueden abordar, Carolina? Bueno, claramente una pregunta de complejidad mil. También les quiero contar que aparte como académica, baso o sea, mi expresión, lo que voy a comentar ahora en las investigaciones que hago, pero también participo del COSOC, que es una instancia consultiva que tiene el Sí. Servicio Nacional de Migraciones y donde algunos Ah, académicos y también organizaciones migrantes y promigrantes participan. perfecto. Eh, yo creo que, bueno, siendo yo socióloga, también pienso que tenemos que referirnos más bien también al marco legal. Cuando hablamos de migraciones, hablamos de Sí, Estado, y claro. cuando hablamos de Estado, hablamos de derechos. Y los derechos, un Estado de Derecho como el que tenemos nosotros, tiene el deber de garantizar los derechos de todas las personas, de todos los chilenos, pero también de todas las personas que no son chilenas y que viven en el territorio. Entonces, en ese marco, hoy en día lo que estamos viendo como el aumento de la inmigración, que ha sido un aumento paulatino, progresivo, y más bien dicho, como pasamos de 2 a 5 a 10 en solamente 15 años de porcentaje de la población, lo cual no es tan alto para países OECD, pero sí es alto para nosotros que no tenemos una alta tradición de inmigración. Entonces, yo creo que lo más importante es primero proteger el derecho de las personas que están llegando, tener el derecho a la identidad, entonces que ellos tengan, por ejemplo, ser capaces de proveer una serie de documentos de identificación y lo que nosotros llamamos como procesos de identificación y de regularización. Eso es fundamental y es algo que hasta ahora todos los gobiernos desde los últimos 5 o 10 años han estado tratando de abordar por distintas medidas. Entonces, yo creo que eso para empezar que las personas tengan su identificación. Segundo, como bien se ha insistido en nuestro país, que le da harto el tema económico, ¿cuál es el aporte? Siempre se Sí, pregunta eso. sí, Así que sí. yo lo dejo por ahí para que comencemos con esta primera idea Perfecto, de los perfecto. derechos, creo. Muy bien. Además, hay que considerar, ¿no es cierto?, que la diáspora en Chile bordea los 800.000 venezolanos y venezolanas. Y con esta nueva posible ola de migración, estamos hablando de un número aproximado a 4 y tal vez un poco más de millones en el país. Y eso implicaría, ¿no es cierto?, considerando un 10%, algo más de 400.000 migrantes. Así es que, por cierto, que generaría, a propósito de qué tan disponibles y preparados estamos para recibirlos. Y luego, por supuesto, creo que diste la bajada precisa, Carolina, eh, o considerando el tema del aporte que haga cada quien, cada uno o cada una que ingresa a nuestro país, sea cual sea, por cierto, la nacionalidad. Y ahora quiero seguir con Pablo. Pablo, para preguntarte, porque esto es así, no se está haciendo turismo. Cualquiera que migra, o la mayoría de los que migran a nuestro país, no hace turismo, está buscando una oportunidad de vida mejor, sin duda, y más todavía entendiendo la situación que se vive en Venezuela.
¿Cuáles son los efectos emocionales y psicológicos de la migración en los individuos que tienen que, por desgracia, en esta situación o por lo que están viviendo, experimentarla? Mira, depende siempre desde dónde están migrando. En el caso de los venezolanos, eh, podríamos decir que es una situación forzada, no porque el régimen así lo esté echando al país, sino que efectivamente lo más básico ya no está siendo cubierto. Entonces, mucha gente es capaz de poner en riesgo su vida para poder dar un mejor futuro, un futuro digno a los suyos. Desde esa perspectiva, y mirándolo también en el contexto internacional, bajo ese escenario, efectivamente, los efectos sobre el grupo familiar, si es que es un grupo familiar el que viaja, tiene que ver con toda la sintomatología del estrés postraumático. Queremos decir con eso? Hay sintomatología ansiosa, eh, y la ansiedad básicamente es consecuencia de no tener claridad de la incertidumbre, cómo vamos a estar, dónde vamos a estar, quiénes son los que nos van a acoger. Por lo tanto, miremoslo desde un punto de vista casi como refugiados a la gran mayoría. Obviamente Claro. hay muchos que vienen en calidad, en otra, en otro tono, ¿no? Hablando netamente de los delincuentes, pero ese es un porcentaje más bien bajo en relación al resto de gente que viene viajando desde el norte de nuestro continente hacia nosotros. Y efectivamente los efectos también en la población son distintos. eh, el cómo nosotros, qué cultura tenemos nosotros de migrantes. Tenemos una cultura en donde, y aquí quizás Carolina me vaya a acompañar, el prejuicio que teníamos de que si era un migrante europeo era bien visto, porque venía a aportar. Pero si un migrante que es del mismo continente o quizás que tiene la piel un poco más oscura, ya lo miramos como con cierto recelo. Y eso tiene que ver básicamente con los prejuicios o percepciones que nosotros tenemos desde antaño. Por lo tanto, es un trabajo cultural el que debemos realizar y efectivamente los países que eh, tienen mayor cultura en términos de migraciones han podido crecer gracias a la ola de migrantes. Podemos ver, o sea, ahora en los Juegos Olímpicos podemos ver que Holanda, por ejemplo, tiene muchos atletas de color. Podemos ver que en nuestra propia selección también hay algunas personas que son migrantes. Por lo tanto, es una potencialidad a largo plazo que no podemos dejar de lado. Ahora, obviamente no estábamos preparados y al parecer nunca estamos preparados como país frente a distintas situaciones. Muy bien. Ahora, ya que estamos hablando de la afectación, eventual afectación de la migración, Carolina, ¿cómo afecta entonces a la estructura social y económica de un país, en este caso el nuestro? Bueno, yo creo que es importante poner varios elementos sobre la mesa, por ejemplo. Lo que estamos hablando no es lo mismo migraciones en general que tener una crisis política y personas que Sí, vienen viajando. así Y es. personas que vienen viajando y que se van. También hay estudios, que esto no es reciente, es muy reciente, pero tenemos estudios, por ejemplo, que han ido mostrando que las personas que llegan a Chile ya vienen también muy golpeadas por el trayecto, porque no es fácil llegar por vía terrestre, a veces hay trayectos Sí, no, no, intermedios. no vienen en primera clase, claro, no están Entonces, haciendo turismo. hay que considerar que la vulnerabilidad de la persona que está viajando es muy alta. Segundo, podemos pensar también que debido a estas últimas, por ejemplo, olas migratorias también previas que hemos tenido, el país está mucho mejor preparado que antes, Ya. en términos de servicios públicos y de instituciones que hoy en día tienen una serie de protocolos y, por ejemplo, el mismo servicio de registro civil, incluso en las municipalidades, hay oficinas de migraciones, eso es algo que hace 10 años no existía. Entonces, pensándolo desde ese punto de vista, hay una infraestructura que desde el punto de vista migratorio está mucho mejor que hace 10 años, debido a la experiencia que también tiene el país. Pero la vulnerabilidad de las personas con las cuales están saliendo, porque también hay que pensar que esta crisis en Venezuela no partió ahora, ahora es un pic de una crisis muy lenta. Entonces, las personas que salen más tardíamente, efectivamente, son las que tienen menos, han tenido posibilidades menores de salir antes. Entonces, también su capital, por ejemplo, cultural, social, son los que menos tiempo han tenido para ahorrar, quizás han tenido más golpes, entonces vienen en condiciones más difíciles.
Entonces, esa dificultad yo creo que sin duda va a ser un desafío. Y también lo que nos muestran los datos en términos de la fuerza de trabajo, por ejemplo, las personas migrantes en general hoy en Chile están condensadas en ciertos rubros, en ciertos grupos ocupacionales, digámosle así, prioritarios, y donde la misma fuerza de trabajo local no asistía. Entonces, también, por ejemplo, no estamos frente a una idea de que un mercado laboral va a estar así como, las personas migrantes van a quitarnos nuestro trabajo. Lamentablemente, las personas que vienen llegando muy posiblemente se inserten en trabajos poco calificados para los cuales efectivamente no hay mano de obra disponible en el país, Ahora, Carolina, tareas agrícolas y en tareas, por ejemplo, de construcción o de servicio a la propiedad particular también. perdón, ese fenómeno no es nuevo en realidad, porque quienes han No. migrado de este continente a Europa han tenido que desarrollar tareas bastante similares. Exactamente, nosotros también somos un país de emigración. ¿Quién no tiene su prima, su primo, el tío que se fue, que se está yendo, que ahora está, por ejemplo, que quizás está trabajando? ¿Y en qué lugares se insertan? Quizás tenían acá una experiencia profesional desarrollada y no es tan simple llegar y convalidar esa experiencia, porque hay distintos problemas de traducción, de certificación, por ejemplo, de títulos y también de comprensión de qué es lo que se hacía en el otro país y que puede ser valioso, por ejemplo, para una empresa y requiere cierto tiempo. Entonces, las personas que llegan a un país de verdad tienen muy pocas posibilidades de insertarse en posiciones laborales más ventajosas o que simplemente les corresponden con sus calificaciones. Claro, cuando hay algún tipo de problema y eso podría generar, ¿no es cierto?, una disminución o el restar la posibilidad de que algún connacional pueda desarrollar algún trabajo, es en donde este se desarrolla en negro, ¿no es cierto?, sin la estructura legal que le corresponde a cualquier ciudadano que cumpla una tarea como aquella o con poca dignidad, que ejemplos de esos hay. Sí, justamente por eso es tan importante dar marcha a una serie de procesos porque las personas no llegan con su documentación al día, ni van a tener certificados de antecedentes, ni una serie de cosas que hoy en día se están pidiendo para regularizarse. Entonces, desde un punto de vista científico, lo que se recomienda en este tipo de casos es flexibilizar las opciones institucionales para generar una regularización de las personas que están llegando, porque si no, esas personas van a estar en una situación muchísimo más vulnerable y no van a poder insertarse ni siquiera en el mercado de trabajo formal no calificado. Y quienes están acá Hoy, en el país, Carolina, tienen un gran problema ahora, mayor al de antes, que era la tramitología, ¿no es cierto? Es que hoy día los vínculos diplomáticos están rotos con nuestro país, por lo tanto la embajada no funciona y ¿qué posibilidad hay de poder conseguir u obtener algún tipo de certificado que, bueno, que les permita hacer aquello, por cierto, trabajar? y no solamente las personas que eventualmente pueden llegar, sino que también las personas que ya Sí, están viviendo en sí, Chile y a que eso me tienen refiero. sus procesos trabados. Justamente hoy en día, el jueves se generó una reunión de emergencia para conocer cuáles son las alternativas, cursos de acción que podemos ofrecer. Todos los temas son temas muy delicados, por ejemplo, establecer cuál es la afiliación, si no existe un certificado, como tampoco se pueden hacer miles de test de ADN, pero son alternativas que en otros países, por ejemplo, sí se hacen. Entonces, bueno, hay una serie la tramitología, como bien dijiste, tiene fundamentos mucho más complejos de lo que uno se imagina. Yo también, antes de entrar a escuchar todo el tema del Servicio Nacional de Migraciones, estaba mucho más convencida de que, bueno, es que ya generen una reorganización rápida. Es bastante complejo el tema, sobre todo porque hay niños, niñas, adolescentes, una serie de familias que esos vínculos se tienen que establecer, se tiene que resguardar la reunificación familiar. Es bien complejo, pero bueno, digamos que pienso que Chile, o sea, efectivamente es un país robusto en algunos aspectos y cada vez la institución dedicada a la migración es más robusta. Desde que tenemos Servicio Nacional de Migraciones se han ido aumentando las capacidades de los servicios. Sí. Eso yo creo que es una fortaleza quizás Sí, para bueno, vivir, hemos para ido liderar nuestro aprendiendo porque futuro. en algún momento fue un verdadero cuello de botella, muy Sí. complejo, nudos muy difíciles de destrabar. Oye, Pablo, claro, tú te referiste a aquel menor número y sin duda en lo estadístico de ser de ninguna manera representativo de quienes vienen a buscar una nueva oportunidad momentáneamente, por eso que muchos estaban esperanzados en las recientes elecciones, ¿no es cierto?, para poder volver al país y quedaron muy decepcionados y hoy día están allí en la calle allá y muchos también con la esperanza de que el proceso pueda ser revertido o que se pueda revertir. Y claro, hablaste de este pequeño grupo que lo que busca
es el violentar a otro, tiene que ver con la criminalidad, pero reiteremos que el número mayor de migrantes quieren una nueva oportunidad en la vida, una mejor, con mayor dignidad. Que no ocurra lo que ocurre allá hoy en día, que no hay para comprar alimentos ni alimentos. Es decir, es todo un círculo vicioso. Ahora, considerando aquello y colocándonos en los zapatos, por cierto, de mujeres y hombres, niñas y niños que no lo están pasando bien, ¿cómo podemos ayudarlos en este proceso de adaptación e integración a nuestro país? Bueno, primero, el plus que tienen las personas que están llegando es que lo más probable es que ya tienen redes de contacto, ¿ya? Acá en Chile. Por lo tanto, ya hay familiares que son, que están, tienen raíces en nuestro país y por lo tanto pueden optar por una acogida, por lo menos de emergencia en los primeros días, ¿no? Ahora, nosotros como chilenos, ¿cómo podemos trabajar y cómo podemos eh, eh, conversar, acoger, entender al migrante? Básicamente con la tolerancia y también desde el punto de vista que las redes sociales, como lo hemos conversado un sinfín de veces acá, hacen que nosotros nos pongamos en polos opuestos, ¿no? Que somos generalmente, nos vandalizamos con una idea y de ahí no nos sacan. Por lo tanto, te quiero poner un ejemplo. El fin de semana o la semana pasada hubo un atentado contra unas niñitas en Inglaterra, un apuñalamiento, y las redes sociales con toda esta desinformación, los datos que salieron fue que había sido un migrante que había acuchillado a estas niñas y era un migrante que no estaba documentado, lo que generó un sinfín de manifestaciones violentas contra grupos de migrantes en Inglaterra. Eh, Eso es resultado de la desinformación, es el resultado de, eh, de una mirada muy, muy sesgada sobre la realidad. Por lo tanto, lo que podríamos hacer incluso sin siquiera tenderle la mano a un migrante es solamente informarnos, pero informarnos bien, ¿ya? O sea, cuánto es la cantidad que viene, cuál es la criminalidad que hay, cuál es el nivel de formación que tienen, un poco para no mirarlos desde la desconfianza, sino que mirarlos desde una opinión informada. Yo creo que la ignorancia es uno de los pecados capitales que tiene actualmente la población. Sí, Y, y cómo la manipula la gente es una situación bastante, cómo lo manipulan ciertos discursos es algo preocupante, sobre todo con la tecnología que hoy tenemos. bueno, y somos muy prejuiciosos, que decir, Pablo, no, no, perdón, no voy a hablar de la región, voy a hablar de Chile. Por desgracia, no somos bien conocidos en Europa al momento de nombrar algunos. Muchas veces están vinculados con criminalidad, o sea, y tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Claro, sí, o sea, en Europa, en Estados Unidos, ser chileno también ha sido una mirada distinta. O sea, como ahí efectivamente el perfil del antisocial, independiente de su nacionalidad, es seguir delinquiendo, pero de Por manera supuesto. internacional y es mirado desde otra perspectiva con sus pares dentro de la delincuencia. Tenemos que mirar eso también. La globalización llegó para todos, incluso para los delincuentes. Además que es una manzana en un cajón, no necesariamente las restantes tienen que estar en la misma condición, Pablo. Así es, así es, sí. Ese es un tema que tenemos que recordarnos constantemente en las conversaciones con Carolina, nuestras familias y con sí, sí, nuestros niños también. claro que sí. Sí, me parece muy relevante esa última parte de los niños, porque Perdona, estaba eh, pensando en la sí, educación, cómo la ujú, educación pues juega un papel importante en la integración, y allí, por cierto, están los niños, niñas jóvenes, la familia y el sistema mismo. sí. Mira, desde el punto de vista de la investigación, a propósito de las investigaciones en colegios, hay hartas, ya creo que estamos como llegando a un campo muy interesante donde se han hecho hartas investigaciones a propósito, por ejemplo, del racismo, de la estigmatización de los niños migrantes en la escuela. Y la gran mayoría
de los trabajos se han hecho en escuelas que efectivamente tienen una gran proporción de estudiantes, de un estudiantado con hartos niños migrantes, de distintas, y cómo se dan ahí las interacciones, cómo se han investigado, por ejemplo, los estereotipos y los prejuicios que tienen los profesores, también el personal para docentes. Pero yo creo que hemos errado en un punto en el sentido de que la gran mayoría de las escuelas en Chile tienen migrantes, pero muy poquitos. Entonces, esa es la situación mayoritaria. Ya. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cómo realmente, cómo se vive el hecho de ser una minoría? Eso también es importante, porque donde estas conversaciones no informadas que justamente planteaba Pablo, pueden justamente darse como por sentada, es que las personas migrantes, es que los venezolanos aquí y allá, y no sabemos quiénes están escuchando esas conversaciones, y las mismas personas son venezolanas y no son tan distintas a nosotros de nada, en el punto de vista físico, nada nos distingue. ¿Y cómo se siente el niño que sus padres son venezolanos, que lleva varios años acá o que nació acá? Entonces, bueno, en el mundo educativo y no solamente educativo, en las casas, en las calles, estamos rodeados de infancias que están creciendo con nuestros prejuicios, entonces también esa doble pregunta, ese doble clic que tenemos que hacer para informarnos me parece súper importante y valioso. Muy Y los bien. colegios, su responsabilidad es que también la han abrazado desde un punto de vista normativo, o sea, han habido muchos trabajos, este mismo marco que ya existe de la convivencia escolar, a veces ha dado pie para tener conversaciones sobre, por ejemplo, la interculturalidad, de cómo se da una interacción con personas de distintos grupos, cuáles son los currículums que a veces tenemos que discutir y cuáles son las ideas concebidas, preconcebidas que en el fondo que se están repitiendo desde miradas históricas, porque no solamente importa hacer el Día de la Bandera, sino que también importa que existan profesores migrantes, que existan distintas miradas de la cultura y los contenidos pedagógicos, que no haya este currículum oculto, como se le llama, Sí. que siempre va a estar, pero por lo menos tematizarlo y que se pueda conversar. Eso es también Sí. importante pasos Qué a dar. interesante porque más allá del tema de convivencia escolar, del bullying que Ujú. uno lo observa hoy día importantemente, por desgracia, en los establecimientos, para los niños estos no son temas. Yo tengo la experiencia de haber estado en un establecimiento educacional realizando un taller escolar el año pasado y en varios de los niveles habían, sí, y tienen razón, dos o tres extranjeros. Pero uno observa que claramente para ellos este no es un tema y se integran muy bien. Y las y los extranjeros, niños, niñas, comienzan a tomar a hacer suya la cultura, a participar de celebraciones como la fiesta nacional, nuestras fiestas patrias, etcétera, etcétera. Claro, salvando aquello de el bullying y las problemáticas de convivencia escolar, hay mucho menos prejuicio que en los adultos, ¿no es cierto?, en los niños. Afortunadamente. No sé si comparten aquello. Sí, yo sí comparto. Pablo. Sí, Pablo, en Pablo. realidad las generaciones más nuevas, el hecho de interactuar con diferentes géneros, con diferentes nacionalidades es algo con lo que nacieron básicamente. O sea, el estar constantemente hablando en internet con amigos, jugando, ya lo predispone a tener una mirada distinta de distintos lenguajes, distintas formas de vivir la sexualidad. Tienes Por lo toda la tanto, razón. el trabajo más es con los adultos que con los niños. Sí, toda la razón. A ver, creo que no nos queda tiempo, estamos en los últimos minutos. Carolina, ¿qué medidas concretas se pueden implementar para mejorar la integración de los migrantes? Entonces, a propósito de lo que conversábamos en una pasadita en el mercado laboral chileno, ¿qué deberíamos de tomar en cuenta? Bueno, es que creo que, como ya dije, muy Sí, importante el tema de la regularización. Y hay que pensar, cuando se piensa en tomar medidas, hay que pensar quiénes son las personas que tienen el poder. Entonces, los que tienen el poder pueden ser en una escuela, puede ser en un trabajo. O sea, por ejemplo, si nosotros somos colegas, qué bueno que poder recibir bien a alguien, pero es mucho más importante que los jefes estén atentos a que los protocolos que existan de trabajo contra la discriminación y contra la xenofobia estén existiendo, que se hagan encuestas, que se haga monitoreo. Eso es mucho más, va a tener mayor impacto que esa persona que está en un espacio de jefatura, que es finalmente todos los colegas, los subordinados, que podamos hacer algo para hacer sentir, por ejemplo, bien a preocuparnos de que no haya y ni discriminación ni eso xenofobia. ocurre, Es que,
Sí, así. Bueno, hoy en día, por ejemplo, existen procedimientos en los trabajos donde tienen que asegurarse en una gran empresa una serie de procesos donde uno de los temas es que no exista discriminación y que exista un protocolo de denuncias al respecto, que puede ser, por ejemplo, todo este tema también de acoso laboral, que no Bueno, solamente el tiene tema que de la ver con ley mujeres, Karin, puede ser implementada a acoso. partir del 1 de agosto también, claro. Exacto, por distintas razones. Entonces, que las autoridades de cada espacio estén preocupados de estos temas es fundamental en el fondo y que se cumplan las normas, que se cumplan las normas a través de monitoreo, seguimiento, simplemente no mirar para el lado, eso ya es un gran aporte. Okay. Y en la vida social, en la calle, en el transporte público? Empatía. Aquí, bueno, quizás desde la psicología nos dan la clave, pero yo pienso en el tema de la interculturalidad, de las diferencias, como lo queramos decir, la empatía es fundamental y quizás no pensar en la tolerancia, porque tolerar algo es como ya lo tolero. No, Sí, empatía es decir, oye, si yo es estuviera verdad. ahí, ¿qué pienso? ¿Cómo me gustaría a mí que me trataran? Okay. Se reportan una cantidad de agresiones en los transportes, en las vías públicas, súper fuerte. Por ejemplo, hemos hecho talleres de fotografías con personas haitianas que nos reportaron que no pudimos hacerlo porque ellos no se sentían válidos para sacar fotos en lugares, en espacios públicos, porque podían ser interpelados, decir, oye, ¿por qué estáis sacando fotos? Ah, Entonces, ya. esas cosas, empatía, Ok, empatía. perfecto. Pablo, no me queda tiempo. Yo sé que es muy difícil en menos de un minuto, pero las redes sociales, ¿qué papel pueden jugar en este proceso de adaptación de las y los migrantes en este nuevo entorno? Las redes sociales, ¿dices tú? Sí, Eh, Mira, en realidad, todos son herramientas y las herramientas son útiles en las manos que claro, caen, ¿no? Por lo sí. tanto, es importante por lo menos tener una política personal de no entrar en discusiones que tengan que ver con información poco clara. Dar juicio de buena primera. Este es un trabajo que es personal también y familiar. O sea, esperemos también cómo nosotros estamos mirando cómo se comportan nuestros hijos en redes sociales. Eh, por ahí me tocó en algún momento tener una conversación con mi hijo también en relación a un comentario que hizo con una compañera y estar muy atentos también. En poner ciertos límites, incluso en estos WhatsApp que nosotros tenemos con los amigos, que de cierta manera a veces se juega con eso, pero poner límites es importante. Y ya casi terminando, un mensaje también a todo el pueblo venezolano que en realidad es súper difícil la situación en la que están y ojalá que Maduro madure, ¿ah? Y que no crea que somos tan tontos como el pensar que, que salió elegido. Disculpe la salida del libreto, pero era necesario. Primera vez, lo Sí. desconocí, pero está bien, creo que representa a muchos. Carolina, doctora Carolina Pinto y a Pablo Serpa, gracias por habernos acompañado hoy día y espero verla, en particular a Carolina, en una próxima oportunidad también. Gracias, Pablo. Adiós.